Buen día, espero se encuentren muy bien. Soy Dayan Lizeth Bolívar Gómez, estudiante actual de Colegios Polinova. Estoy haciendo un técnico en preescolar y voy en mi tercer semestre. Hoy les vengo a contar un poco de mi historia de vida y de la trayectoria que he tenido en este técnico y los aprendizajes que él me ha dejado. Nací el 8 de diciembre de 1999. Mi madre se llama Erika Gómez. Siempre tuve una infancia tranquila y amorosa junto a ella y mi hermana mayor, María Fernanda Bolívar Gómez. Vivimos en Bosa del Recreo hasta la edad de 6 años y luego de esto nos fuimos a vivir en Suacha, donde vivían mis abuelos paternos, Luis Gómez y Elisenia Maecha, junto con mi tía Jessica Gómez. Siempre éramos una familia muy unida y muy amorosa. Hice mi primaria y parte de bachillerato en el Colegio Institución Educativa Nuevo Compartir, ubicado en el barrio Nuevo Compartir de Suacha. Es un colegio muy bonito y acogedor, pero al llegar a bachillerato me cambiaron mis gustos por el estudio y lo dejé a un lado. Cursé en este colegio hasta grado octavo. A la edad de mis 13 años tuve un acontecimiento muy duro que fue la pérdida de mi abuelo materno, Luis Gómez, el cual era como mi padre y siempre estuvo para mí y fue algo muy difícil de superar, que digo que pues nunca se supera una muerte de estas, pero todo lo que hago hoy en día es por él y gracias a las enseñanzas que él me dejó. A la edad de mis 15 años tuve a mi primera hija, mía Sofía Rivera Bolívar, con miedo de no poderle dar lo que necesitaba por ser tan joven, pero gracias a Dios mi hija nunca ha pasado por ninguna necesidad. Siempre ha tenido todo lo que necesita y la he podido guiar y apoyar siempre. Luego a los 18 años quedó nuevamente en embarazo de mi hijo menor llamado Samuel Rivera Bolívar y en ese tiempo me separó de la persona que es el papá de mis hijos. Fueron tiempos difíciles en cuestión de salud, tanto mía como de mi hijo, y pues tuve siempre el apoyo de mi madre, pero fueron tiempos muy duros. Pero gracias a Dios me he caracterizado por ser una madre responsable a pesar de mi edad y los he sacado adelante. Nunca me he caracterizado que porque soy joven no puedo ser una buena madre. Siempre he tenido a mis hijos bien. Y pues en el 2018 decidimos irnos a vivir a Bosa. Mis dos hijos, mi madre, mi hermano menor, Luis Santiago, que es mi adoración, ya que es contemporáneo con mi hija, se llevan 4 meses. Y lo cuidé desde bebé, lo cual lo lacté en sus primeros meses de vida junto con mi hija. Y con Cristian Gómez, actual esposo de mi mamá y padre de mi hermano, el cual ha sido un gran apoyo para nosotros y para nuestra vida. En el siguiente año, en el 2019, me di la oportunidad de conocerme con una persona la cual hoy en día es mi pareja. Se llama Alexander Gómez y llevamos ya 4 años. Es una persona fundamental en mi vida, la cual me apoya en todo y lo más importante, quiere y acepta a mis hijos. Él también tiene 2 hijos, Julián y Helen, los cuales los quiero como si fueran míos y siempre todos nos ayudamos y apoyamos como familia. Hemos crecido desde el 2019 como personas juntos, y somos un gran apoyo y un gran equipo. Pasado el tiempo, yo quería comenzar a retomar mis estudios para ofrecerles un futuro mejor a mis hijos. Un día me llegó un volante de Gimnasio Cáceres y Polinova ofreciendo un bachillerato por ciclos, el cual decidí inscribirme para terminar los 4 años que me faltaban en un año. Pero lastimosamente llega la pandemia y todo se nos complicó. Nos tocó saber que era estudiar virtual, algo demasiado complicado. Por todo este tema me dio COVID y me tocó dejar mis estudios quietos por un tiempo hasta que me recuperara. Pero cuando ya pasó el tiempo de recuperación, el colegio me apoyó y me dio la posibilidad de seguir estudiando y adelantarme, y así lo hice. Me adelanté de todo lo que tenía atrasado, el colegio siempre estuvo muy atento y siempre me ayudó a todo lo que necesitara. Me gradué en diciembre de ese año, del 2020, lastimosamente virtual por el tema de pandemia, pero algo que me llenó de mucha alegría fue que me dieron una mención de honor por ser ejemplo a seguir, lo que me denominó como la mejor bachiller de mi promoción.
Me dio mucho orgullo y me di cuenta que sí se puede, que sí se pueden cumplir las metas y lo que nosotros nos propongamos. Polinova nos daba la opción, después de graduarnos, de tener media beca, sea para administración, para técnico en preescolar, la cual yo decidí tomar el técnico en preescolar lo, en el 2021. Lo hice por un mes, pero sentía que no me gustaba. Entonces lo dejé a un lado y no lo seguí estudiando. Luego mi hija entra en el 2022 a primero y ella tiene una docente que se llama Cindy Paola Ardila. Yo estuve con ella ayudándola en el salón, que si necesitaba algo, alguna actividad, yo siempre iba y la apoyaba. Y me di cuenta que el rumbo de la educación sí me gustaba gracias a ella. Ella me ayudó en muchos aspectos de mi vida. Me dijo, tú sí puedes, hazlo, estudia. Y todo eso me maquinó en la cabeza y dije, bueno, voy a retomar mis estudios y voy a dar la oportunidad que Polinova me da para estudiar. Y así lo hice. Gracias a ella pues fue una parte importante para eso porque fue la que me impulsó a comenzar a estudiar nuevamente y de ella aprendí muchas cosas. De ella me dejó una cantidad de aprendizajes y pues hoy en día estoy estudiando por todos los consejos que ella me dio. Entonces decido nuevamente retomar mi estudio en julio del 2022. Polinova me dijo que sí, que todavía tenía la beca activa, así que decido inscribirme con miedo de no saber si podía pagar los semestres, pero pues dije, bueno, hay que hacerle. En esto llega mi tío Wilson Gómez, hermano de mi mamá, y me dice, tú puedes, hazlo, nunca dejes de estudiar y yo te pago. Entonces, como caído del cielo, un ángel de Dios, mi tío Wilson me colabora con mi parte económica en Polinova. Él es el que me paga los semestres y él es un apoyo fundamental también para mí. Entonces, en el primer semestre pudimos ver cuatro materias, que es modelos pedagógicos, procesos lectoescritores, teoría del desarrollo e inglés. Entonces, pues, haciendo un recorderis rápido, en modelos pedagógicos pudimos ver distintos modelos pedagógicos, que es el modelo tradicional. Es un modelo el cual a mí no me gusta, porque pues el rol del estudiante es que no hay razonamiento, él no puede opinar, no puede decir, no puede aportar y pues el maestro es la imagen única de autoridad. Podemos ver también el nivel experiencial, que es es un modelo más a la capacidad de las personas y aprenden pues por su propia experiencia. Luego de esto vimos el modelo naturalista. Este modelo es muy bonito porque se busca que el niño desarrolle al máximo lo que procede de su interior, tanto al punto de convertirse en un modelo flexible para que éste desarrolle sus cualidades y habilidades por sí mismo. También pues encontramos el modelo conductista, es un modelo que tampoco me gusta ya que pues maneja entrega de premios, maneja castigar el mal comportamiento, maneja restar y sumar puntos, que es algo terrible para los niños, y pues maneja señalización, que es algo de lo cual tampoco me gusta. Luego encontramos también el modelo Montessori, es un modelo basado en los niños, ¿no? En la importancia del niño, de su propio conocimiento, de su propio avance, va al ritmo del niño. Si podemos ver en un aula Montessori es muy bonito porque todo tiene al alcance del niño, entonces permite que el niño sea como es y nosotros como docentes solo somos una guía y un apoyo para ellos. Luego de esto vemos teoría del desarrollo. Teoría del desarrollo pues es algo más para la psicosexual, la socialidad, la intelectualidad, lo cognitivo, lo psicológico y lo humano.
Entonces, pues es un desarrollo social en el entorno familiar, y es uno de los que nos explica cada etapa de los niños. Entonces, está el desarrollo cognitivo, también está el desarrollo de Piaget, que nos explica un poco de las etapas de cada uno, de cada niño, según su conocimiento y su teoría. Aparte de Piaget, también podemos ver a Sigmund Freud, a Rousseau y a Erik Erikson. Ellos nos explican las diferentes etapas de los niños según las edades. Esto me parece bastante importante porque nos permite conocer en cada etapa están los niños según cada autor. Entonces es algo fundamental para nuestro proceso de formación educativa. Luego de esto, pues pasamos a procesos lectoescritores. En este, pues permite, nos permiten explicar qué pasa en el cerebro cuando leemos. Entonces, qué pasa en el lóbulo frontal, en el temporal, en el parietal y en el occipital. Debemos tener en cuenta que, que los niños, para aprender a leer, tienen que tener un estímulo visual llamativo, tienen que tener seguridad, imaginación, tienen que tener estímulo visual, tienen que tener la lateralidad clara, izquierda, derecha y el refuerzo diario. Tenemos que tener en cuenta que los niños no leen principalmente con letras, sino con imágenes. También la lectura de imágenes es comenzar a leer. Entonces, por lo menos si vemos un niño y una niña en los baños, en los cartelitos, pues entonces si ellos ya saben cuál es la niña, ellos con solo ver eso, ellos ya están leyendo. Entonces, dejar un poco al lado la idea de que leer solo es palabras. También hay lectura de imágenes, que es por lo que ellos comienzan. Acá pasamos un poquito por también la lectura de cómo le aprenderíamos a leer, enseñar a leer a un niño ciego. Entonces, pues acá, ¿cómo se aprende a leer a un niño ciego? Por medio del tacto y por medio de braille. Podemos ver cuál es el libro negro de los colores, donde es un libro de braille que las invito, si pueden sacarlas en la biblioteca. Es un libro donde uno aprende mucho y se puede poner en los zapatos del otro. También es importante hacer el abecedario de braille, donde nos explica pues cuál es la A, que entonces la A es un punto a la derecha, pero se escribe al revés. La E son dos puntos en diagonal. La I son dos punticos en diagonal, pero hacia el otro lado. Entonces es importante tener claro el braille. Es algo de lo que me hubiera podido gustar aprender un poco más de ello. En procesos lectoescritores y teoría del desarrollo me hubiera gustado poder profundizar más en estos temas, ya que pues tuvimos varios cambios de docentes, pero pues yo siempre me he considerado una persona de seguir buscando más alternativas. Entonces pues yo por eso saqué el libro, por eso se lo recomiendo. Em, si logran hacer cursos, háganlo. Yo hice un curso en IOTU, que es como leer cuentos a los niños. Entonces recuerden que pues el hecho de leerle un cuento a un niño no solamente es leerlo, un dictado recto, no. Nosotros tenemos que aprender a vocalizar, a hablar. Entonces, el león estaba en la casa y entonces tenemos que aprender a vocalizar y tenemos que aprender a dramatizar mientras que vamos leyendo. Entonces, si el león ruge, ¿cómo ruge, niños? Entonces, todo eso tenemos que aprenderlo. Si tienen la posibilidad de hacer cursos por internet básicos, no importa, hagan todo, que todos les suman. En esto pues también tuvimos un poco de inglés, que es el verbo to be. El verbo to be pues lo hemos visto en todos los semestres, que es el afirmativo,
negativo y el interrogativo, pues de este sí no pudimos ver mucho por el tema del cambio de docentes. Este semestre, aunque fue un poco complicado, me dejó muchas enseñanzas. La profesora Silena es una persona que le da a uno muchas bases. Gracias a esto, pues logré entender cuál era mi enfoque, y mi enfoque va más por el modelo Montessori, el modelo Reggio Emilia, más por el modelo de la experiencia del niño, de que el niño pueda hacer, que el niño pueda disfrutar su conocimiento y pueda hacer de su aprendizaje como él lo considere y con guía de nosotros, no presionándolos. También pude entender mucho sobre pues el proceso de lectoescritor. Me gusta bastante pues la parte del braille, si lo pueden estudiar mucho mejor. Este, este primer semestre sirve mucho porque podemos conocer pues los diferentes modelos y, y saber a qué le apostamos, ¿no? Si queremos o no queremos ser un modelo tradicional, el cual no es apto para los niños ahorita, ni en ningún momento. Gracias a Dios, pues tenemos la oportunidad de poder cambiar eso ahorita y transformarlo un poco. También pues podemos ver pues las etapas de los niños, que es muy importante según cada em, autor, porque pues cada uno tiene diferentes em, conocimientos, pero también todos le apuestan a lo que es. Entonces también los invito a que reflexionen un poco sobre cada autor y poder determinar en qué etapa está cada niño. Esto me quedó el primer semestre porque me gustó, porque más que todo el poder aprender sobre ellos, el poder aprender sobre los niños, el poder saber las necesidades, cómo poder abordar cada necesidad de cada niño me parece espectacular. Me gustó esa parte porque yo dije, no, si esto fue así el primer semestre, me van a dar muchas bases más para el segundo. Por eso dije, no, tengo que hacerle al segundo, le apuesto a un segundo semestre. Que me hubiera gustado de pronto algo un poquito presencial, no sé, un fin de semana, un sábado, poder hacer algo presencial para llevar nuestros conocimientos, pero pues eh, es algo de lo que pues nos arriesgamos a estudiar virtual, ¿no? Pero pues Polinova le ayuda mucho a uno en cuestión de cualquier cosa que uno necesite. Los profesores siempre están muy atentos. A pesar del cambio de docentes, pues siempre todos estuvieron muy cordiales a ayudarnos. Entonces, pues con esto concluimos a pasar al segundo semestre, el cual estuvo a cargo de la profesora Silena y el profesor Carlos Osorio. Son unos docentes, como lo dije, de la docente Silena es una docente muy capacitada y muy bonita para podernos. Ella es como una persona que nos guía a seguir aprendiendo, a seguir construyendo, a seguir buscando, a seguir investigando. Entonces uno siempre está en constante aprendizaje con ella. En cuanto al profesor Carlos, el profesor Carlos también fue una muy bonita persona con nosotros. Aprendimos bastante de él y creo que él nos dio la posibilidad del segundo semestre ir a vernos presencialmente en la sede de Polinova. Él siempre fue una persona que estuvo súper dispuesta a apoyarnos, a ayudarnos, a ayudarnos en nuestro aprendizaje. Es una persona que tiene millones de conocimientos, porque pues no solo nos necesitaba esto, pero él también tenía música, él también tenía una cosa, tenía la otra. Entonces pues fue un semestre más didáctico. Entonces, en el segundo semestre logramos ver didáctica, educación especial, legislación educativa y inglés.
Entonces en didáctica vimos diferentes didácticas, didáctica de las ciencias, de didáctica general, didáctica en la educación, o sea, miles de didácticas que hay. También pudimos ver el ABP, que es importante que el estudiante sea capaz de identificar las dificultades y los errores que comete en el proceso con la finalidad de superar. Entonces en el ABP podemos ver que se presentan problemas, se identifica la necesidad, se localiza la información y se resuelve el problema. Entonces me quiero guiar más por el tema de las planeaciones en la didáctica. Entonces es muy importante tener claro cómo se hace una planeación. Recordemos que nunca podemos ir a una clase sin antes planear. Nosotros los docentes no podemos ir a inventarnos a ver qué podemos hacer en el momento, no, siempre tenemos que planear, es muy necesario planear. Entonces es muy importante tener claro cuál es el objetivo del por qué hacen la planeación, cuál es la justificación. Entonces, ¿por qué lo haces? Tener en cuenta en esta planeación también los materiales. ¿Qué necesitas para tu recurso o actividad? Para esto nos sirve una planeación para saber qué materiales tenemos que llevar, con qué recursos debemos contar a la hora de la actividad. Por eso es muy importante tener todo al día y tener todo en el momento y no llegar a improvisar. Y para esto, pues en una planeación es importante tener el momento uno. Abrebocas. Entonces, ¿qué hago yo siempre en un abrebocas? Digamos, no sé, si voy a realizar algo de Halloween. Entonces, ponerles un videito de Halloween o hacer un pequeño rompehielos donde los niños puedan desestresarse, puedan pensar en otra cosa y decir, bueno, estábamos en un momento de estrés, pasamos a, a pensar en otra cosa, a jugar un poquito, a ver un video y demás. Y hablar con ellos de la actividad. Entonces, por lo menos si vamos a hacer de Halloween o de cualquier cosa que vayamos a hacer, entonces tener en cuenta qué vamos a hacer. Es muy importante darle la palabra a los niños. Entonces, en el momento 2, ya explicamos qué vamos a hacer. Momento 2, que es el momento de actividad de fuerza. ¿Qué vamos a hacer? Les vamos a explicar cuáles son los materiales o que si es una guía, qué vamos a hacer en la guía, por qué lo vamos a hacer y diferentes cosas para que los niños ya sepan y tengan una idea de lo que se va a realizar. Entonces el momento 3, que es el resultado. Entonces, ¿qué se hizo? Se pintó, no se pintó, qué se elaboró, qué se hizo, qué no se hizo, cómo se jugó, cómo se realizó la actividad, cómo se llevó a cabo y cuál fue el resultado de la actividad que generaste. Siempre es importante tener un resultado, porque yo no puedo decir, ay, no hice esto, pero no está el resultado. Es importante llevar entre toda la planeación, llevar un resultado para nosotros poder mostrar. Y por la reflexión. Entonces, ¿qué pasó? Sí, si se evidencia que es una actividad llamativa, si no se evidencia que es una actividad llamativa, ¿qué crees que puedes mejorar? Entonces, pues las invito y los invito a que sean muy constantes con las planeaciones, que sepan mucho de cómo generar una planeación. O sea, es algo básico y fundamental. Si ustedes no saben hacer una planeación o no tienen ni idea de una planeación, no estamos en nada. Entonces, pues es importante tener claro eso y siempre llevar actividades que sean lúdicas y recordemos que los niños pueden aprender a través del juego. No todo tiene que ser en cuaderno, no todo tiene que ser en lápiz. Ellos también pueden aprender a través del juego y es algo muy bonito porque los niños quedan contentos, quedan felices y aprenden. Aquí pasamos entonces pues es un poco a la educación especial. Es una educación que me parece muy bonita porque como docentes aprendemos a sensibilizarnos.
y a centrar a nuestros estudiantes con inclusión, porque muchas docentes se limitan ante ellos y no les damos las herramientas suficientes para el desarrollo común y estar en continua búsqueda de estrategias pedagógicas para ayudar a que nuestros niños se entreguen adecuadamente al grupo, se integren, perdón. Entonces, pues es una educación donde podemos ofrecer atención equitativa a los estudiantes con diferentes discapacidades y poder aportarles seguridad ante la sociedad discriminatoria. La educación especial comienza con la Escuela de Trabajo San José y la Escuela de Ciegos y Sordos. El señor José Jaime Díaz plantea la educación especial en el país y comienza él a ser el primero en el ámbito de la educación especial. Esta es una educación muy importante porque tenemos que concientizarnos a que no todos los niños son iguales, pero todos los niños tienen derecho a aprender, sea la discapacidad que sea o sea la condición que tenga. Siempre ellos tienen derecho a aprender. Es un derecho fundamental para ellos. Y como docentes no podemos discriminarlos, no podemos decirle, ay, no, tú no aprendes, tú no sabes. No, ellos sí saben. E incluso muchas veces ellos son mucho más inteligentes que un niño común. Entonces, pues es muy importante tener en cuenta que si nosotros no somos los que lo integran, los niños no lo van a integrar. Nosotros somos un reflejo de los niños. Entonces, si nosotros integramos, le enseñamos a los demás niños a integrar a estos niños para que ellos sientan que son parte de la comunidad, que son parte de nuestra vida común y que ellos pueden. Entonces, los invito también a que sean un poquito conscientes en esa parte de que si somos docentes, somos un campo abierto a todo tipo de posibilidades. Luego de esto, rápidamente pasamos a legislación educativa. Nos serán varias leyes que tenemos que tener muy en cuenta nosotros como docentes. Una de ellas es la Ley 1620 del 2013, que en esta nos indica cómo tenemos que optar ante una situación con algún estudiante. Entonces, tipo 1, en este es una situación que afecta a la convivencia escolar, donde se puede decir que es una falta leve y se citan a los afectados para dialogar y llegar a un acuerdo. Está el tipo 2, que es una situación un poco más compleja, donde se citan a los afectados, padres de familia y personal directivo desde el colegio, donde también se deja un acta en comité escolar. Entonces, también en esta ley está el tipo 3, que este es algo mucho más complicado, donde puede entrar el ciberacoso y se realizan otras faltas más graves. Por ello, se hace denuncia por escrito con la Policía de Infancia y Adolescencia. Entonces, tenemos que tener en cuenta esta ley porque nos dice cuál es la convivencia escolar y construcción de ciudadanía. Ofrece pautas a seguir a las instituciones. Entonces está el tipo 1, que es la situación que afecta a las convivencias, agresión escolar, acoso escolar y ciberacoso, y acosos que afectan contra la libertad, integración, integridad y formación sexual de los niños. Entonces es una ley que tenemos que tener bastante en cuenta. Luego va el artículo penal 287, que son las características éticas profesionales. Tenemos en cuenta que tener en cuenta los valores éticos universales, la responsabilidad, el código de ética, la conducta, los derechos, los deberes, las normas sociales y la naturaleza. Su objeto son los actos humanos, se fundamentan en la naturaleza racional del ser humano que sabe diferenciar entre bien y mal. Son libres de elegir, pero deben asumir las consecuencias de los actos y la ética profesional es una disciplina normativa. Tenemos que tener en cuenta este artículo penal porque es donde nos dan las características de nuestra ética profesional. Es algo que tenemos que tener muy claro antes de ser docente. Entonces también encontramos el decreto 987 del 2012, que en el artículo número 2 del Consejo Directivo y Dirección General, en la Ley 7 de 1979, se dictan normas de protección para la niñez, donde se establece el Sistema Nacional del ICDF, el Acuerdo 102 de 1979, aprobado por el Decreto 334 de 1984, y el artículo 78 de la Ley
489 de 1998, donde nos dice que se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional. Entonces, en el artículo 5 está la Oficina de Aseguramiento de la Calidad, donde las funciones son coordinar procesos de aseguramiento de la calidad. 2. Elaborar periódicamente informes de las condiciones de las prestaciones del servicio, entre otras. Entonces, estos nuevos reglamentos se tiene este artículo que es como para promover la organización, la calidad y eficiencia de cada instituto correspondiente. También tenemos un decreto importante que es el 1421 del 2017, que es el derecho a la libertad con capacidad especial. Entonces debemos respetar a la dignidad inherente, promover autonomía individual, la libertad de toma de decisiones y la independencia, el respeto a la igualdad, la participación de forma asertiva, respeto por la diferencia y aceptación de niños con discapacidad, igualdad de oportunidades, respeto por la evaluación a su ritmo y la presencia, la participación y el progreso. Entonces, las legislaciones educativas, entre muchas más que tenemos, son muy importantes tenerlas en cuenta porque sabemos cómo llevar cada parámetro o cómo seguir mediante una situación y también tener claras pues nuestras éticas profesionales. Luego de esto en inglés volvemos a ver el verbo to be, pero haciendo oraciones, donde también nos enseñan las palabras cognantes. También cuáles son los tipos de palabras que terminan en ble, tanto en español como en inglés, en CTO, cuáles son las palabras cognantes, los verbos cognantes, las palabras no verbos cognantes. También podemos ver el abecedario en inglés, que es A, B, C, D, entre otras. Y así, entre muchas cosas más, rápidamente concluimos el segundo semestre. Este segundo semestre me dejó muchísimas bases, muchas más que el primer semestre, porque me quedaron las bases para mi tercer semestre, que es la de prácticas, de cómo poder hacer una planeación, de cómo llevarle una planeación a mis niños, de cómo poder, si pasa algo con un niño, con algún padre, qué conductas o qué reglamentos tengo que llevar a cabo. Entonces, pues los invito también a que sean muy constantes. Algo que yo le digo a la profesora Silena es, yo no me quedo nomás con lo que ustedes me dan. Yo siempre estoy en constante investigación, busquen libros, lean libros. También tengo un curso de dislexia de aula que la pude hacer en Telefónica. Entonces, es muy importante nosotros estar en constante. Recuerden que un docente siempre está en constante investigación y en constante crecimiento. Entonces, los invito a que puedan formarse de una manera. Recuerden que los profesores pues sí nos dictan la clase y finalmente pues es el trabajo de ellos, pero sean muy disciplinados, sean muy constantes en lo que hacen. No siempre el profesor tiene que guiar, no. Nosotros podemos guiar también con nuestros conocimientos. Si nosotros somos los que estamos aprendiendo, no ellos no pierden nada. Si nosotros no aprendemos, si no ponemos el esfuerzo por aprender cada día más, pues los que perdemos vamos a ser nosotros. Entonces, a eso los invito, a que sean constantes con sus tareas. Porque sea virtual no significa que antes como es virtual, entonces yo no aprendo, entonces yo no hago. No, antes es más donde uno se tiene que esforzar, porque entonces si yo no entendí esto en la clase, pues entonces busco más y miro cómo hago la manera de poderlo desarrollar, de poderlo entender. Busquen diferentes maneras, no se queden solo con lo que ven en clase, porque o sea, el ámbito educativo es un ámbito demasiado grande y si ustedes no se forman de tal manera de que puedan aprender de otras formas, pues entonces se los dejo a consideración. No necesariamente tenemos que limitarnos, podemos aprender de mil maneras. Y poder prestar atención a las clases. Es muy importante hacer las actividades,
porque pues todo el conocimiento que me llevo es gracias a eso, ¿no? A poder ser constante en mis clases, a poder ser constante en mis tareas, en mis investigaciones. Yo en mi caso hago un voluntariado en el colegio IE de la Esperanza, donde ahí pues conocí a la profesora Paola antes mencionada y, y el poder y uno poder ir a aprender de otras docentes que ya tienen un campo laboral y una experiencia muchísimo más grande es fundamental. Si lo pueden hacer, háganlo. De verdad que uno aprende mucho de eso, uno aprende mucho de los voluntariados, de cómo aprender a hablar en grupo, de cómo saber manejar un grupo, de cómo, porque es muy importante saber manejar el tono de voz, ¿no? No es como gritar, no, sino hablar fuerte con autoridad. Y todo eso lo aprendemos en el voluntariado. En mi caso lo aprendí de allá. Aprendí a cómo manejar un niño, aprendí a cómo manejar una situación difícil con los niños. Entonces, pues los invito a eso, a que sean constantes y busquen las miles maneras de aprender. Ya pasamos al último semestre, que es el tercer semestre, donde estamos con la profesora Silena también y el profesor de inglés. Podemos ver que en este semestre es más de uno buscar su oportunidad y, y su enfoque y lo que nosotros queremos. Pues a nosotros este semestre se nos dificultó un poco las prácticas, pero pues con constancia todo se logra. Gracias a Dios, el profesor Cristian me ayudó a conseguir hacer mis prácticas en Gimnasio Cáceres, donde salí de bachillerato. Entonces, pues fue una experiencia bastante bonita. Es un salón donde están niños desde 3 años hasta 6 años. Fue un reto, realmente fue un reto para mí porque pude realizar entre una misma aula 3 diferentes como guías, ¿no? Entonces, pues yo hice varias planeaciones, yo hice 4 planeaciones, entonces pues la primera fue guiada un poquito a, a una guía donde realicé 3 guías diferentes, pues ellos ya llevaban como un avance de sumas y restas. Entonces a los niños de transición les llevé como unos palitos de paleta y mediante la guía entonces tenían que contar cuántos habían, entonces cuántos teníamos que sumar con palitos de paleta y cuántos teníamos que restar y así sucesivamente. Luego de esto entonces pasamos a un dibujito de una vaquita donde tenían ciertas especificaciones al momento de pintar. Entonces pues el uno, si era rosado, teníamos que buscar todos los unos y pintarlos de rosado. Esos mismos dibujos, pero diferentes, se los hice a jardín y a prejardín. Entonces a prejardín un dibujo con menos numeritos y a jardín entre la mitad. A prejardín les llevé conteo básico. Entonces si habían 2 vaquitas, entonces buscar el número 2 y pintar. Y a jardín les llevé solo sumas, ya que ellos todavía no sabían restar, entonces solo sumas, también con palitos de paleta, yo les suministré el material. Entonces fue una actividad que les sirvió demasiado, porque también el tema del pintado les ayuda mucho a centrar su concentración y seguir instrucciones. Ellos quedaron muy contentos. Luego de esto, para el mes de septiembre, hice una actividad de amor y amistad donde vimos un video del respeto hacia ellos y, y pudimos hacer un árbol junto con la docente titular, eh, donde les dimos un corazoncito de papel
y ellos dibujaron a su mejor amigo y le escribieron pues unas palabras bonitas y el nombre del amiguito. Y con eso pues hicimos un arbolito donde, donde pegamos todos los corazoncitos. Entonces quedó el árbol de la amistad muy bonito. Para el mes de octubre les hice como una canastica de Halloween. Pues inicialmente yo quería hacerla con una botella, pero por temas de material no lo pudimos hacer y lo hicimos con tubitos de papel. Es una actividad muy bonita, siempre por eso les dije anteriormente, es muy importante hacer un rompehielos y cada momento, así como se los estoy mostrando en las imágenes. Entonces, pues el resultado les quedó muy bonito. Inicialmente era que hicieran un fantasma, pero los niños me comenzaron a decir, profe, ¿será que le puedo dibujar algo monstruoso? Profe, ¿será que le puedo dibujar algo bonito, algo de miedo? Entonces yo les di la libertad. Les dije, listo, vamos a pegarle como sus tiritas en la parte de abajo. Yo les pego la cuerdita y dibujen lo que ustedes mejor consideren. Entonces les di la libertad de poder hacer sus dibujos artísticos y a ellos eso les pareció fascinante. Entonces por eso la importancia de dejarlos ser, de dejarlos que ellos sean ellos. Entonces pues mis prácticas la verdad me fueron muy bien. Aprendí muchísimo de ellos. No saben la cantidad de cosas que uno aprende a raíz de todo el tema de la educación y más el reto tan grande que era, que yo no le podía enseñar a los tres niños lo mismo, sino podía asociarlo, pero de diferentes maneras. Entonces, pues también las invito a que puedan hacer sus prácticas cuando estén en el mes de prácticas, hagan todo lo posible. Hagan todo lo posible por hacer prácticas. Siempre busquen la manera de hacerlo. No se queden con el no o con la espera. Siempre intenten cómo guiarse ni cómo poder lograr los propósitos que tienen. Entonces, pues estas prácticas me dejaron muchas enseñanzas, me enseñaron a controlar un poco más pues la respiración, la paz con los niños, a entender a cada uno de que todos son diferentes, de que si pasa algo con algún niño hay que ponerle atención. Nosotros no, si algo está pasando raro con el niño, no podemos dejarlo ahí. Entonces, pues fue una actividad muy bonita con ellos, aunque solo fueron 40 horas. En esas 40 horas quedé con muchos aprendizajes. Para finalizar la despedida, pues los niños, un niño lloró, recuerdo mucho porque pues ellos querían que yo siguiera ahí. Lo que ellos me dijeron fue, profe, es que tú nos traes actividades chéveres, nosotros aprendemos de diferente manera. Entonces a ellos la verdad les gustó bastante. Entonces les hice una cartelera que decía huellitas de mis prácticas. Entonces a cada uno le puso su nombre y ellos me pusieron su huellita con pintura. Es algo que me va a quedar para siempre en el corazón. Y aunque no se ha terminado este semestre, me da nostalgia porque siento que aprendí bastante, la verdad, y pues aunque me queda un mes todavía, siento que aprendí bastante de todos los docentes que pasaron por la institución, de todos los docentes en administración. Les agradezco a cada uno de ellos, a Daniel, a Andrés, a Cristian, a Astrid, a todos los docentes que estuvieron con nosotros, a la profesora Silena, al profesor Carlos, la profesora Estefanía, a los diferentes profesores, al profesor Diego. Entonces, eh, miles de agradecimientos. Me da nostalgia poder terminar este ciclo con Polinova porque pues llevo con Polinova desde el 2020 haciendo mi formación de bachiller, luego mi formación técnica y pues la invitación es para que no dejen de estudiar este técnico. Uno se da con muchas buenas bases si tú lo sabes aprovechar. Siempre la constante investigación es de nosotros y para mí es muy importante el seguir estudiando. Si Dios quiere, pues el otro año voy a hacer una licenciatura
para ya ser profesional. Pero Polinova le da tantas posibilidades de estudio a uno, como posibilidades de poder estudiar a distancia, de poder aprender de una manera diferente, si en el caso de los que trabajan, de trabajar y estudiar, porque ellos son muy flexibles, entonces siento que es muy bonito y uno sale con una muy buena base para poder seguir estudiando, para poder seguir enriqueciéndose, y eso fue lo que me dejó Polinova, porque me da la pasión para seguir estudiando esto, para hacer una licenciatura, para no quedarme solo en el técnico, sino seguir avanzando. Entonces, pues, muchísimas gracias a todos. Espero que puedan seguir sus sueños, que puedan seguir estudiando y que aprendan mucho todo lo que puedan, investiguen todo lo que puedan y aprovechen mucho sus clases. Yo ahorita ya me gradué el 7 de diciembre con una emoción inmensa y una nostalgia de despedirme finalmente de Polinova. Y gracias, infinitas gracias por este espacio y por haberme escuchado. Espero sea de su agrado y recibo todo tipo de comentarios. Que Dios los bendiga.